función para que estudiáramos la monotonía, los puntos críticos y pudiéramos hacernos una idea de cómo se veía, ¿verdad? Entonces, sabemos que la derivada es lo que nos juega el papel más importante para el estudio de la función, y lo que voy a hacer es, a partir de esa función, que es muy sencillita, voy a calcular su derivada. La derivada de f' de x consta de tres partes, ¿no? La derivada de 2x cubo, que es 6x al cuadrado, ¿no? Noelia, ¿cuál es la derivada de 3x al cuadrado? 6x. ¿Y la derivada de 1? No hay derivada ahí, ¿no? Bueno, pues esa es la derivada. Entonces, el primer paso era estudiar los puntos críticos. ¿Por qué se llaman críticos? Se utiliza el nombre crítico porque ellos determinan qué pasa a su derecha y a su izquierda. Entonces tienen mucha importancia. Es como decir, los puntos importantes. Eso es lo que quiere decir los puntos críticos. Entonces cojo e igualo la derivada a 0 para poder calcularlo, ¿no? 6x al cuadrado más 6x es igual a 0 si y solamente si 6x, x más 1 es igual a 0 si y solamente si x es igual a 0 o x es igual a menos 1. Esto es lo de la factorización de polinomios que vimos el año pasado. Se sacaba factor común y después de sacar factor común lo igualábamos a 0 y encontrábamos las raíces del polinomio. Pues ahora esto me va a delimitar zonas. Me va a delimitar unas zonas de crecimiento y decrecimiento de la función, en donde yo solo me voy a preocupar del signo, porque el signo que ocurra a la derecha y a la izquierda de esos puntos se mantiene estable, no cambia de repente. Entonces el punto más pequeño es menos 1, que es algo que los exámenes con los nervios me ponéis mal y entonces hacéis todo mal. El menos 1 es más pequeño que el 0, que quede claro que cualquier número negativo es más pequeño que el 0. Parece obvio, pero luego no lo es. Y pongo aquí un infinito, ¿no? Ya tengo ahí mi tablita. En mi tablita voy a dar importancia a dos cosas. Voy a dar importancia a la monotonía, es decir, voy a decir si crece o si decrece la función, ¿verdad? Eso era lo que era la monotonía. Y la que crecía y la que decrecía era la función, no la derivada, sino la función f de x. Y luego voy a estudiar el signo de la derivada, ¿vale? Porque el signo me decía el crecimiento. Pues entonces, lo primero que voy a hacer, he escrito una columna que no necesito. Como no la necesito, pues le voy a poner un algo. Esto, venga. Voy a poner un punto entre menos infinito y menos 1, ¿verdad? Cualquiera, me da igual, el que más rabia me dé. Y voy a suponer que es el menos 2. Y ya os digo que esto no es algo que tengan que ver las personas que os corrigen. Es algo que utilizáis vosotros de referencia, ¿no? Entonces, para hacer el menos 2, lo único que tendría que hacer yo mentalmente es cogerme f' de x, que es 6x al cuadrado más 6x, y evaluarla en menos 2, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo, que son cuentecillas que soléis hacer aparte, pero las voy a escribir porque estamos familiarizándonos con el problema. Esto me queda 6 por 4, ¿verdad? Más 6 por menos 2, que es positivo.
¿Todo el mundo ve que es positivo? Es que no voy a hacer la cuenta, porque se me dan muy mal y seguramente pongo una cosa que no es, entonces lo que sí que veo es que es positivo, ¿no? Y en vez de poner que la función crece, a los libros les encanta poner flechitas así. ¿Os gusta? Bueno, y ahora os explico por qué. Ponen la flechita así porque eso indica una pendiente positiva. Y cuando llegan aquí, saben que hacen una parada porque en el punto -1 hay algo. ¿No? ¿Vale? Ahora, entre -1 y 0, pues yo puedo poner el -0,5. Cojo y evalúo f' en -0,5. 6 por -1/2, que he cogido el 1/2 porque sé hacer las mitades de cosas, no por otro motivo al cuadrado, ¿vale? Más 6 por -1/2. Y entonces me queda 6 entre 4, ¿no? Bueno, lo hacéis con la calcu si queréis. Esto en el examen con la calcu, que no deis ni una cuando estéis nerviosos. 6 entre 4, que es 3/2, ¿no? Menos 3. 1,5 es mucho más pequeño que 3. Con lo cual esto es negativo, ¿verdad? ¿Veis que es negativo? Entonces aquí tengo un negativo y aquí... ¿qué me pasa? Que decrezco. Y fijaros que acabo de encontrar. ¿Identificáis esto? ¡Hala! Por eso se hacen las flechitas. ¡Oh! ¡Oh! ¿A qué volan? Venga, sigo. En el 0 me va a ocurrir algo también, ¿verdad? Todavía no he decidido qué me va a ocurrir, pero sí que sé que la pendiente, como es horizontal, ahí hago un descansillo, ¿verdad? Ya sé lo que ocurre a la izquierda de 0, que es que voy decreciendo, ¿no? Voy a ver qué ocurre a su derecha, ¿no? Pues cojo el número 1. Me ha apetecido coger el 1. ¿Para qué voy a coger uno más complicado? ¿No? Y evalúo la derivada en 1. ¿Y qué ocurre? Que 6 por 1 al cuadrado más 6 por 1 es positivo. Así que aquí crezco. Y mirad lo que ocurre. ¿Qué es eso? Un mínimo. ¿No veis el mínimo? Es como si esta línea la pudierais poner, en vez de ahí, aquí, ¿no? ¿Sí, sí? O sea, lo que voy a hacer ahora es calcular exactamente qué valor tiene la función en el punto donde alcanza el máximo y en el punto donde alcanza el mínimo, ¿vale? O sea, que en x igual a 0, ¿no? F de 0 es, no cojo la derivada, cojo la función. La función era 2x al cubo, ¿la veis? Eso es un error que con los nervios hacéis mucho. No, ahora ya hablamos de la función. La derivada se utiliza para el estudio de ella, Entonces te queda aquí que f de 0 es 1, ¿no? Y hemos dicho que esto quiere decir en jerga matemática que si alcanza un mínimo en
x igual a 1, cuyo valor... No, en x igual a 0, cuyo valor es 1, ¿vale? O, dicho de otra manera, 0, 1 es un mínimo de f de x, porque los puntos no solamente tienen una coordenada x, sino que tienen una coordenada x y una coordenada y. Por eso el mínimo se alcanza en una cosa con x y en una cosa con y, en 0, 1. ¿Vale? Que si no lo expresáis tampoco voy a poner un 0 ni nada, pero es para que vayáis haciendo oído a cómo se debe de expresar uno bien. Y luego en x igual a menos 1 obtengo que f de menos 1 es 2 por menos 1 al cubo, que es menos 1, ¿no? Más 3 por menos 1 al cuadrado más 1, que es menos 2 más 3 más 1, que es 2, ¿no? Y lo vuelvo a escribir. En x igual a menos 1, la función alcanza un máximo cuyo valor es he dicho que 2, ¿no? O dicho de otra manera, sí y solamente sí, menos 1, 2 es un máximo de la función, ¿no? Vale, pues voy a hacer una pequeña gráfica de lo que acabo de decir. Vale. En el punto 0, 1, ¿no? En el punto 0, 1, este es 0 y este es 1, me ocurre algo, ¿verdad? Y en el punto menos 1, 2, me ocurre otra cosa, ¿verdad? Menos 1, 2. Aquí. ¿Lo veis? Habéis visto que no voy a ver nada aquí, porque como que lo he hecho muy pequeño, ¿no? Entonces voy a hacer una escala un poco más grande, ¿os parece? Voy a hacer una escala un poco más grande, porque es que si no, no voy a ver nada. Voy a hacer una escala donde el 1 tenga 4 cuadraditos. ¿Os parece? Ya sé que no necesitamos tanto número, pero es por hacerlo todo por todos los lados, ¿no? Hasta aquí sí, ¿no? En el 0 hemos dicho que valía 1. Y ocurría algo, ¿verdad? Y el otro punto importante que hemos dicho, ¿cuál era? El menos 1, 2, ¿no? Que está aquí. ¿Todos habéis localizado los puntos de los que acabamos de calcular? Vale. ¿Qué más sabemos que ocurre en el menos 1? Que era un máximo, ¿no? O sea, que va a hacer una cosa así por aquí y una cosa así por allá, ¿verdad? Por aquí ya está, ya sabemos que va a bajar y va a bajar seguramente al mínimo, ¿le veis? Y después del mínimo va a seguir subiendo. ¿Lo habéis visto? ¿Qué más cosas sabemos? Sabemos más cosas de esta función, fijaros. El límite cuando x tiende a más infinito de 2x más cosas que me dan igual, ¿cuánto es? O sea, que la función, ¿vale? Va a seguir creciendo para allá, ¿lo veis? Hasta el infinito. Es más, el límite
cuando x tiende a menos infinito de 2x al cubo más cosas, es menos infinito, porque acordaros que como que la regla de los signos sigue siendo válida con los infinitos, con lo cual una cosa negativa al cubo sigue siendo negativa, ¿verdad? Así que por aquí que he puesto yo la línea, me va a ir para allá, ¿verdad? Fijaros lo que nos ha ocurrido. Esto, a pesar de que no me ha dado ningún tipo de asíntota, ¿lo veis? Eso que no me ha dado ningún tipo de asíntota es lo que yo llamo el comportamiento en el infinito, que se necesita para entender las funciones. Y ya puedo hacer una gráfica de la función, aunque sea un poco chunga, por así decirlo, ¿no? Pero fijaros cuál es. Mirad, me vengo desde el menos infinito, me hago ahí un máximo, me cojo un mínimo y me voy al infinito otra vez. Y acabamos, señores y señoras, de dibujar vuestro primer polinomio cúbico. ¿Qué os parece? Tremendo. ¿Vale? Te digo más, profe. F de menos 2 es menos 3, así que es muy así. La verdad que se pueden saber muchas más cosas. Por ejemplo, si hiciéramos otra derivada, podríamos calcular si hay algún punto donde se me hace un twisting. También podríamos ver si hay una simetría, es decir, si esto de aquí es exactamente igual que esto de aquí, como pasa en el seno, que tiene la misma amplitud, ¿sabéis? Y podríamos estudiar más cosillas así, pero hemos dibujado nuestra primera cosa que no sabíamos. ¿Veis? Pues vamos a hacer ahora, como veis, las gráficas de las funciones es lo que vamos a hacer después. Yo os voy a enseñar los puntos que se siguen en breve, pero lo primero que voy a hacer es una derivada difícil para ver cómo se hace una simplificación y calculamos los puntos críticos ya en las derivadas que vamos a tener realmente, porque estas serán muy sencillitas. ¿Os parece? Es que es lo que os va a caer, ¿no? Sí, es que el proceso va a ser el mismo. Tú vas a calcular la derivada, la vas a igualar a 0 y vas a encontrar tus puntos. Es el mismo el proceso. Luego vas a ver si crece o decrece y vas a verlo. Entonces da igual que la derivada sea un horror o no, si el proceso es el mismo. Se trata de que aprendes tus técnicas de derivación bien, aprendes bien la regla de la cadena, que para eso quiero hacer los ejercicios, para seguir machacando hasta que os salga por las orejas. Y después ya hacemos grafiquitas de funciones, ¿no? Que mola y es divertido. Bueno, pues voy a hacer otro ejemplo. De hecho, lo que voy a hacer hoy, ¿os había salido así? Bueno, más o menos. Mañana os pondré otro más difícil o otros dos más difíciles de la hoja de ejercicios. Y vamos a seguir un método que se llama el método del corrector ayudante. El método del corrector ayudante es otra de estas cosas que me he inventado yo, que sirven para que 4 personas salgan a la pizarra. Se divide la pizarra en 2. Entonces, uno ayuda al que está corrigiendo el ejercicio por si se atasca, por si no sabe derivar, se hace ahí una conversación entre varios, pero uno es el protagonista que va escribiendo, encuentra tal y no sé qué. Y luego se intercambian los papeles. Entonces, cuando se termina el primer ejercicio que corresponde, por ejemplo, imagínate a Camilo y a Camila que han estado ellos discutiendo y tal, yo lo corrijo. Y entonces, si está bien, vosotros lo copiáis y lo hablamos. En el otro lado de la pizarra igual. Y mientras tanto, todos los demás lo hacemos para preguntarme dudas individualmente. Pero eso se refiere a lo que hacemos aquí en clase. No, esos los intentáis en casa. Primero estos 2, luego ya haremos otros. Los que ya hayáis hecho ese ejercicio, haréis otros de la hoja para ir avanzando, donde me preguntáis dudas individualmente. Mientras ellos discuten, yo me paso por las mesas. ¿Vale?
Y luego no se libra, Camila no se libra. Camila hace otro ejercicio donde Camilo discute con ella y luego lo corregimos y así salimos todos a la pizarra de 4 en 4 y además me preguntáis dudas. ¿Entendido? Ha sido una idea estupenda, así que la tenéis que aprovechar. Bueno, voy a hacer otro un poco más interesante y a ver... Voy a cogerme uno aquí. Este me gusta. Todavía no es muy difícil, ya veréis. No es muy difícil todavía. Y cuando digo estudia la función, vamos a estudiar lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hemos visto comportamiento en el infinito, puntos críticos, y luego hemos visto que si crece o que decrezca, ¿no? Entonces, lo primero que hay que observar en una función es donde no está definida, porque ahí ni crece ni no decrece, ahí hay que poner un agujero, porque si no está definida no se puede estudiar ahí, ¿no? ¿Entendido? Pero es que la he hecho de tal manera que esta esté muy bien, aquí no hay ningún problema. No nos va a determinar ninguna región problemática, así que esta está bien, porque e elevado a x no se anula nunca. ¿Lo veis? E elevado a x es una función así. Era esta que hacía una cosa así. Siempre quedaba por encima del eje de las x y nunca se anulaba. Era chachi piruli. Con lo cual no tenemos ningún problema porque tenemos un polinomio que es continuo en todos los reales y encima es derivable. Y tenemos una función exponencial que lo mismo. Derivable, todo fantástico. Hoy. Ajá. Vale, pues entonces lo primero que vamos a hacer es la derivada, ¿no? La derivada, chicos, la derivada de u partido por v, lo de abajo al cuadrado, ¿no? Sí. Y lo de arriba es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del de abajo, ¿no? Por el primero sin derivar. ¿Hasta aquí sí? Bueno, pues hago lo mismo, ¿no? El primero, desafortunadamente, tiene 2 trocitos, pero afortunadamente no hay regla de la cadena, así que bueno, no me estoy portando mal hoy, ¿eh? Y te queda 2x más 2 por e elevado a x, que es el de abajo, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la derivada de e elevado a x? E elevado a x. Esto no es una potencia, esto es otra cosa. Y se queda como el mismo. Es un poco soso. Y lo multiplico por x al cuadrado más 2x, ¿verdad? Pues para calcular los puntos críticos tengo que igualar ese señor a 0. Con lo cual, 2x más 2 elevado a x menos x al cuadrado más 2x es igual a 0. ¿Por qué? Os recuerdo que cuando tienes esto, ¿verdad? Lo que haces es el producto en cruz, porque ese 0 tiene un 1 que se ve, pero no se ve. ¿Sí? Al multiplicar en cruz,
este te da todo lo de arriba, ¿verdad? Y este te da 0. En general, siempre que llegáis a una fracción, lo de abajo te da lo mismo. Siempre va a ser lo de arriba lo que se anula, ¿entendido? Por este motivo. Con lo cual, lo que me interesa es que 2x más 2, e elevado a x menos, oye, que me he comido aquí un elevado a x, es igual a 0. Y resulta que tengo ahí que sacar factor común al elevado a x, o dicho de otra manera. Paso algo al otro lado para que lo veáis. ¿Cómo? No, a ver, si tú tienes corazón por 2 menos corazón por 2, ¿no cancelas el 2? ¿No? ¿Por qué no se puede anular el elevado a x arriba? Es lo que voy a hacer. Ya, pero digo. También tú puedes simplificar este con ese. ¿Pero para qué? Si no me da igual el denominador. Como ya te he dicho, no voy a hacer una cuenta que no necesite. Acordaros que tenemos que evitar hacer cuentas, porque nos equivocamos en los exámenes que son como bombas atómicas. Si no voy a necesitar ese denominador, olvídate de él. ¿Vale? Ahora, sí que vais a necesitar simplificar la derivada cuando tengáis que calcular la derivada segunda. Porque en ese caso vais a tener que coger a todo este bicho, a todo, y derivarle. Entonces, cuanto más simple sea, mejor. Pero no hemos llegado ahí. Pero llegaremos. Total, que estamos de acuerdo que si yo divido aquí entre 2, y divido aquí entre 2, y divido aquí entre 2, mato al 2. ¿Vale? Pues voy a hacer lo mismo con elevado a x. Esto lo voy a poner aquí en chiquinino, porque esto no lo tenía ni que escribir. De esas cosas que me dicen que no debo hacer. Y ahora cojo y divido a todo por elevado a x. Por elevado a x, ¿no? Y por elevado a x. Lo pongo así entre paréntesis porque tampoco debo de escribir lo que se ve a ojo, ¿no? Y me queda que 2x más 2 menos x al cuadrado más 2x es igual a 0, ¿no? ¿Y eso es una ecuación de segundo grado? ¿O qué es? Pues no sé, voy a hacer el paréntesis. Se van cosillas. Ojo el paréntesis, ese menos, que afecta a todo Kiski, que todo el mundo tiene derecho a ser negativo. Y positivo, pero negativo también. Este y este se me anulan, ¿verdad? Y me queda que 2 es igual a x al cuadrado y que x es igual a más menos la raíz de 2. Chicos, por favor, los más menos. Si aquí llegáis a raíz de 2 solamente, el problema se te hace completamente distinto, solo te da un punto crítico y no tiene ningún interés. ¿Vale? Vale. Pues ya que tengo que eso es igual a x más menos 2, pues ya, ¿no? Me voy a coger y me hago mi tabla maravillosa. Pongo un menos infinito, pongo el menos raíz de 2, pongo un raíz de 2 y pongo el infinito, ¿no? ¿Hasta aquí sí? Pues fijaros, para el que no lo vea, si yo tengo aquí menos raíz de 2 y aquí raíz de 2, uno de los puntos que más me gustan más, que a la profe más le gustan, ¿cuál es? El 0, que está justo en el medio, ¿no? En el medio del positivo y el negativo. Ese es que me chifla, así que le pongo aquí, ¿no? Ahora, podéis cogeros la calculadora si no os acordáis para ver lo que es raíz de 2, que es 1,4. Y más cosas, y miles de cosas más que no sabremos nunca cuántas. Con lo cual, a su izquierda, ¿no? Si este es el menos 1,4,
A su izquierda seguro que queda el menos 2. ¿No? Y a su derecha el 2. ¿Lo veis? ¿Hasta aquí sí? ¿Veis cómo voy eligiendo los puntos? Aquí voy a poner la derivada, porque la derivada, su signo, me indica... ¿Qué me va a indicar? Eso. Y aquí pongo la función, pero en el sentido de que lo que me interesa de esa función es ver si crece o decrece alrededor de esos puntos, ¿no? ¿Vale? Ahora, volvemos a la derivada, que tenía una fórmula bastante fea. Y lo bueno de las funciones racionales... Lo bueno de las funciones racionales es que siempre tienen un denominador al cuadrado. Y cualquier cosa al cuadrado es positiva. ¿Os habéis fijado? Con lo cual, a mí me da igual el cálculo que haga ahí, porque ya sé que es positivo porque lleva un cuadrado. Lo que me va a determinar la positividad y negatividad de esa fracción es lo de arriba. ¿Os habéis fijado? Y esto siempre ocurre cuando haya, pues eso, el denominador al cuadrado de una fracción racional. ¿Sigo? Pues ahora lo que se trata es de que cojáis la calculadora y pongáis los puntitos. No se trata de otra cosa. Que pueden ser más difíciles o más fáciles, ¿no? Bueno, pues cojo y el primero que voy a poner es el menos 2. Y además voy a poner que este ya es positivo porque es lo que me interesa, ¿no? Aquí tendría 2 por menos 2, ¿verdad? Todo ello sumado a 2 y por algo positivo. Porque, bueno, por elevado a x, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí sí? Claro, esto es un e elevado a menos 2. ¿Me calculáis eso a ver qué da? Porque yo no lo sé, eso es un cálculo que hay que hacer. A ver, tenéis que escribir menos 4 más 2, menos 2 por e elevado a menos 2, menos e elevado a menos 2 por 4, 0. Este no cuenta. Ah, ya está. Pues es negativo. Hacedlo. ¿Lo hacéis y veis que es negativo? Una cuenta. ¿Lo habéis verificado que es negativo? Está bien. Es que no me lo traigo. Bueno, es que fijaros lo que me ha pasado, que como aquí hay un 4 y aquí hay un menos 4, este muere. Y entonces me queda que aquí hay un menos 4 y aquí hay un 2, y eso es menos. Y este señor siempre es positivo, con lo cual... negativo, ¿no? Cero positivo. ¿Cero? Cero positivo. Esa es la siguiente. No, que el 0 no cuenta para esto. No, por la siguiente. Ah, vale. F de 0. Vale, que no te he entendido. Esto es negativo, ¿no? Así que aquí decrezco. Venga, otra cosilla. F' en 0 es muy fácil de hacer, ¿no? Esto me da positivo porque me da 1. Esto me da 2. Esto me da e elevado a 0, que es 1, ¿no? Menos e elevado a 0 por 0, ¿no? Positivo. ¿Lo veis? ¿Vais haciendo la cuenta poco a poco? Que eso lo podéis hacer en casa. Y en este punto de aquí, en el menos raíz de 2, tenemos una cosita plana, ¿no? Con lo cual, que si ese es positivo, crezco. Y ya tengo, señores, mi primer punto de mínimo, claro. Voy a por el siguiente, que era 2.
Bueno, pues me cojo el bicho, ¿no? Habéis visto que aunque se haya complicado, ¿veis que se complica pero es lo mismo? Es el mismo procedimiento. Te queda 6 por e elevado a 2 menos e elevado a 2, 4 más 4, 8, ¿no? Partido de algo positivo que es negativo. Porque si os dais cuenta tengo 8 manzanas negativas y 6 manzanas positivas. Así que tengo menos 2 manzanas positivas. Digo, ¿cómo voy a tener menos 2 manzanas positivas? Tengo menos 2 manzanas, ¿no? ¿Lo ves? A ver, que sepáis que esta es mi 5ª hora seguida y estoy flipando. O sea, que estoy súper cansada, no sé ya si lo hago bien. Pero creo que lo de las manzanas... ¿Sí, no? A ver. Pues si es negativo es que bajo, ¿no? Y si bajo, ¿aquí qué tengo? Bueno, pues ya estamos listos para dibujar la función, siempre y cuando calculemos cuánto vale la función en el punto, ¿no? Y además, qué pasa en el infinito y en el menos infinito. Esos límites, voy a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, ¿no? Que es el límite cuando x tiende a más infinito de e elevado a x, ¿no? Y luego que tenía x al cuadrado más 2x. Chicos, los polinomios son rápidos, pero nunca van a ser tan rápidos como e elevado a x. El crecimiento de e elevado a x es supercrecimiento. Es un 0. Lo de abajo crece muy deprisa y tenemos una que. David, que me ha dado 0. No, hombre, si no es un problema, ¿qué es lo que he encontrado? ¿Qué es? Si yo cojo y tengo el límite al infinito y me da un 0, ¿qué tengo? Muy bien, tenemos una horizontal. O sea que me voy aproximando al eje de las x. ¿Lo veis? Ahora no me voy al infinito. Ahora me aproximo al eje de las x mucho, mucho, mucho y no le toco. Te crees que llegas, pero no. Y ahora vamos a ver el menos infinito, que este os cuesta. Os cuesta el menos infinito porque hay que pensar en e elevado a menos infinito y eso no es e elevado a infinito. A ver, os voy a dejar reflexionar. ¿El qué del límite? E elevado a x corre mucho, mucho. Es como si tuvieras un 3 arriba y un infinito abajo. Es decir, tú pones 3 en la calculadora y pones 2 millones y te va a dar un número chiquitito, chiquitito, chiquitito. Eso es como, si no lo veis, lo podéis ver. Y ahora, aquí tengo x al cuadrado más 2x y e elevado a x, ¿no? Está claro, porque cualquier exponente negativo es como si fuera arriba, y como si fuera arriba, positivo. Y el e elevado a x corre que te las pelas a infinito. Con lo cual, ¿pero a qué infinito vas? ¿Al más o al menos? No es tan obvio, porque tienes ahí un polinomio. Entonces, para hacer eso tienes que hacer lo siguiente. El límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado, ¿no? Partido por elevado a x. Este es positivo seguro, pero este te determina el signo. Si tuvieras ahí... También es positivo porque está al cuadrado. Pero hay que pensarlo, ojo, que si tuvieras menos x al cuadrado, no irías al infinito, irías al menos. ¿Vale?
Habéis visto muy bien esto, pero ojo con los signos de lo de arriba, que también cuentan, ¿eh? Ya vamos viendo lo de los órdenes de los infinitos mejor, ¿sí? Así que esto es, cuando deis la explicación se escribe así, porque e elevado a x es grande, 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 ¿no? Que x al cuadrado más 2x. Significa que va más deprisa, que corre más. Y aquí lo que tenéis que decir es lo mismo, ¿no? Pero en este sentido diríais que e elevado a x es menor, 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 ¿no? Que x al cuadrado más 2x, y aquí ponéis cuando x tiende a menos infinito. Porque ahí sí que tenéis que hacer la distinción de que vas al otro lado, que no vas al infinito, ¿vale? Y aquí podéis poner también cuando x tiende al infinito, ¿vale? Entonces, ¿cuánto hemos dicho que era esto? Más infinito. Entonces la dibujamos a ver un poquito, a ver si podemos. Me falta f de menos raíz de 2, ¿no? Y f de raíz de 2. Y esto era la raíz de 2 al cuadrado, que me da igual que sea positiva o negativa, me va a dar lo mismo, más 2 por menos raíz de 2 partido por e elevado a menos raíz de 2, y me tenéis que decir qué número es este porque yo no tengo ni idea. Y este de aquí también va a tener a la raíz de 2 al cuadrado más 2 por raíz de 2 partido por e raíz de 2, que tampoco sé qué es. ¿Y ahora por qué calcular lo de las raíces? Porque necesito, para dibujar los puntos, necesito la coordenada x y la coordenada y. Yo solo he calculado esta, que es la raíz de 2 o menos la raíz de 2, ¿no? Uf, claro, sí, el tema es que en bachillerato iba a decir una palabra que no se debe decir. La culminación del acto va a ser el dibujo de gráficas. ¿Vale? ¿No veis que tiene todo? Que si las derivadas, que si los límites, ¿no? Luego, si está dividida en trozos, pues lo que haremos es todo un estudio por un lado, todo el estudio por el otro, y veremos junto cuando se juntan qué es lo que nos pasa ahí. Así que sí, la culminación de nuestra vida juntos en análisis va a ser las derivadas. Digo las derivadas, las funciones, las gráficas. Oye, ¿habéis calculado estos puntos? O sea, que vas por un ejercicio de que hay que calcular todo. Cuando los ejercicios que te suelen poner en análisis te dicen, dibuja gráficamente esta función. Y ahí tienes que hacer lo siguiente. Calcular el dominio para quitar los puntos feos. Calcular las asíntotas, eso ya te dan límites. Luego tienes que calcular si es continuo o no, para ver dónde puedes tener problemas al hacer los máximos y los mínimos. Luego te calculan los puntos críticos y luego te calculan la curvatura. Vamos a hacer muchos. Pero es que no hemos llegado, porque no os he dicho lo que es la curvatura. Estamos con un primer... Se aburría mucho. Yo, por aquí. Sí. ¿Y hay que quedarse? Ah, no, porque Vale.